Muchachos, ¿cómo están? Me alegra saludarlos por este medio y que de alguna manera me vean y pues escuchen la clase de profe Mario, ¿correcto? Los quiero por favor atentos a este video. Yo voy a intentar de manejar las clases desde tres aspectos muy puntuales. Les voy a escribir lo que quiero que hagan con las pautas. Les voy a hacer un video explicando el tema que estamos abordando, si es necesario, ¿no? Y en este caso les voy a juntar las diapositivas que les voy a presentar ahorita, pues para que se guíen y en torno a ello pues hagan el trabajo de la mejor manera, ¿no? Por favor, en este momento se me desconectan de lo que tengan por ahí y solo concentrados en el video, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla para el tema que sigue. Inicialmente pues quería decirles que terminamos viendo literatura medieval, que fue el periodo pasado, y sigue un tema literario que es de los que más me interesa a mí, que es la literatura del Renacimiento. Definitivamente es una de las mejores etapas del ser humano. Le dimos un montón de palo a lo medieval y ahora nos encontramos con otra cara, otra posición del hombre y realmente le debemos demasiado al Renacimiento. Tanto que hoy lo estamos viviendo en las partes donde el ser humano se puede considerar virtuoso en torno a lo que expresa y crea, ¿correcto? Les voy a compartir la pantalla y de paso en las diapositivas ven acomodamos esto para que nos podamos encontrar mejor por aquí y ahí está. Esto comienza en el siglo XIV y el siglo XV, ¿vale? Estamos hablando más o menos del 1400. Por los días de la conquista, Europa estaba comenzando a vivir su momento medieval, ¿vale? Y obviamente este renacimiento nace después de que esa idea medieval comienza a decaer, ese traspaso. Tengan en cuenta que cuando un movimiento literario surge, no surge de un día para otro, lleva años, inclusive siglos, como es en este caso, ¿correcto? Entonces, esto surge después de la Edad Media, ya hablamos de la Edad Media con toda su hegemonía religiosa, los reyes, la desigualdad, la conquista. En este caso les coloqué una imagen de la Inquisición y todo lo que eso representó. Fueron casi 1000 años en que el hombre vivió en ese entorno que llamaron oscurantismo, pero creo que la luz aparece cuando nos encontramos con el Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? El hombre vuelve y nace. Y aquí está lo interesante. Se dieron cuenta que el punto para volver a crecer como cultura, para volver a transformarse, era volver a Grecia y a Roma. Es decir, retomar todo lo que había establecido los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, en cuanto a conocimiento, en cuanto a cultura, arquitectura, filosofía, ciencia. Entonces el hombre renacentista se dio cuenta que la base para empezar su formación en todos los aspectos era retomar lo que Grecia y Roma les había dejado. La Edad Media había prohibido y había clausurado esto, lo había arrinconado, pero sobrevivieron muchas cosas. Entonces, esos aspectos que sobreviven son tomados en el Renacimiento. Hubo muchos libros griegos, escritos en latín, que los hombres de la Edad Media, sobre todo los religiosos, no los quemaron porque esos libros hablaban también de ciencia, de arquitectura, en parte de medicina, y a la iglesia, a los que tenían conocimiento, les convenía conservarlos porque eso era un aporte grande para ellos. No los quemaban porque no sabían latín y tenían que buscar los traductores para ello. Pues esos libros sobrevivieron y muchos en el Renacimiento fueron retomados. Por eso conocimos la filosofía de los grandes filósofos y grandes poetas, porque esos libros sobrevivieron a pesar de toda esa época medieval y de quema de libros y se convierten pues en un pilar enorme, en este caso de la literatura. El Renacimiento se caracteriza por el antropocentrismo, ¿correcto? Antes, en la Edad Media, era el teocentrismo. Dios es el centro de absolutamente todo. El Renacimiento pone al hombre como el centro de absolutamente todo. El hombre es el centro del universo. El hombre empieza a convertirse en su propio Dios. Para bien o para mal, es un avance en la medida en que la iglesia medieval pierde tanto poder y hegemonía que tenía y se separa de lo político y sobre todo de lo académico, ¿vale? Y nacen temáticas que me parecen geniales y por eso vuelvo y repito que me encanta este movimiento literario como el ideal del amor. El hombre renacentista le da un estatus a la mujer, no como a la mujer medieval, que en gran parte era una mujer para reproducirse, había un entorno machista, te obligaban a casarte. En el Renacimiento también se mantiene eso, pero comienza a disminuir. Y entonces el hombre ve a la mujer desde otro punto de vista. La mujer es más liberada, ¿sí? La mujer empieza a tener sus derechos y participación.
Este amor es un amor muy limpio, es muy puro, es un amor que se puede escoger. Esto que están viendo acá es una pintura, no es una fotografía, es una pintura del Renacimiento y pues realmente perfila ese sentimiento que se manifestaba en esa época. Volvemos al amor griego, que era un amor más liberado, donde la mujer tenía más estatus, la sexualidad, por ejemplo, no se ve como un tabú ni se esconde como se hacía en la Edad Media. En el Renacimiento se comienzan a pintar desnudos de mujeres, así como en la Grecia antigua se hacían bustos en mármol de mujeres desnudas y hombres desnudos. El renacer de la humanidad también le brinda esa idea de que no hay que colocar un tabú moral en todas las cosas porque pues nuestro cuerpo realmente es algo que está con nosotros y no hay por qué avergonzarse de ello. Entonces este tema me parece sumamente interesante. El ideal de mujer. Este es uno de los que más me gusta porque el hombre renacentista comienza a construir el ideal de mujer que quiere más allá de la concepción física de esta. Comienzan a hacer esa idea de que la mujer proyecta algo que se repercute en su forma de ser, su forma de sentir, en su forma de proyectarse. Muchas mujeres renacentistas hacen parte de la literatura, hacen parte de la música, hacen parte del teatro. Y entonces ese tipo de mujer es la que comienza a calar en el hombre. Esto es una pintura, no es renacentista, es un poco más actual, pero la pongo primero porque no es una fotografía y es una pintura, me parece hermosa, pues sumado porque la chica es muy linda, pero también por el concepto que brinda de que hay una tranquilidad y una suerte de liberación en su postura. Y eso es la mujer renacentista, ¿correcto? Entonces el hombre tenía, así como no tenía un ideal de mujer, la mujer tenía un ideal de hombre, sobre todo de lo psicológico, ¿no? En esta época digamos que ese concepto del físico no era como hoy, porque hoy lo hemos vuelto demasiado material. Y aquí pues está el otro detalle, Dios versus razón. Entonces aquí el enfrentamiento es enorme porque la religión quiere seguirse imponiendo, pero el pensamiento renacentista no se lo permite. La respeta, le da su estatus, pero lejos de la educación y de la política, ¿correcto? Entonces me parece que ese aspecto linda con muchas cosas a las que le permiten al hombre crear, proponer, pasar a la medicina, pasar a la ciencia, porque no está ese tabú de lo prohibido, la herejía. No te queman por plantear una idea diferente a la religiosa. Ya no se queman las brujas, ya desaparece la Santa Inquisición. Ya el hombre, como es antropocentrismo, gira en torno a sí y al conocimiento mismo. Entonces empieza a perder nuestro querido Dios, tal vez ni siquiera Dios, los representantes de Dios comienzan a perder su poder. Resulta que como volvemos a Grecia y a Roma, heredamos nosotros lo que planteaban en medicina, en matemática, en física, astronomía, literatura, filosofía, arquitectura, geometría, en todos esos aspectos retomamos a los griegos. Aquí el punto cuál es, que como tenemos los juguetes, la gente ya sabe más leer, sabe más escribir, creamos la imprenta, pues todas estas ciencias las llevamos a un nivel mucho más alto porque tenemos más tecnología. Entonces, siempre que miras una ciencia, vas a encontrarte con su origen griego, pero en el Renacimiento es cuando se potencia y se lleva muchísimo más lejos, ¿correcto? Entonces, por eso el Renacimiento se convierte en una luz dejando atrás la oscuridad de la Edad Media. Y por eso es que la rompe. Que tomemos caminos y nos desviemos, bueno, eso es muy diferente, pero el concepto como tal fue genial. Los autores más relevantes de esta época está Dante Alighieri con la Divina Comedia, que después pienso hacerles una exposición sobre este libro. La Divina Comedia es un poema dividido en cantos. Nicolás Maquiavelo, su escritura es mucho más política y mucho más social. Francois de Rabelais, François de Rabelais, es francés este tipo, es sátira, es ironía y es crítica a lo que él escribe, cosas que no se hacían en la Edad Media, se burla de muchas cosas, inclusive curas y de clérigos, y obviamente si hubiese escrito eso en la Edad Media, pues hubiese sido quemado. Michael de Montaigne, que fue el primer creador del ensayo como tal en literatura, es el pionero, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, que es uno de los capos, es el que escribe El Quijote de la Mancha, es el, entre Dante Alighieri y Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, básicamente es el inicio del Renacimiento. Estos tres tipos escriben finalizando la Edad Media, pero la literatura que escriben la rompe. Es decir, mientras se escriben en la época medieval,
sus obras tienen un contenido renacentista y por eso trascienden, ¿correcto? Voy a prepararles un video parecido a este, hablando de estos tres escritores porque pues hay que conocerlos a fondo. Yo reconozco que uno de mis favoritos es Shakespeare. Shakespeare hizo teatro, pero realmente llegó a un nivel excepcional, sobre todo lo que concierne a la psicología humana, ¿vale? Y básicamente eso quería compartirles en lo que concierne a diapositivas. Eh, Quería terminar la exposición de la siguiente manera con el Renacimiento. Los griegos decían que el hombre es un animal que razona, y fue una definición muy virtuosa. Primero, porque reconoce que seguimos siendo animales. Los renacentistas retoman esta frase, pero dicen algo muy particular. La razón fue la que nos volvió como somos. La razón no es una virtud. Algo así que la razón e inclusive nos rebaja a una condición inferior al animal. Entonces el renacentista dijo algo mejor. El hombre es un animal que imagina. Es un animal que imagina. Y la imaginación sí es propia nuestra. Y la imaginación sí podemos decir que es una virtud y no es dañina. Hoy, con todo lo que está pasando, es cuando más podemos concluir que la razón es lo que más ha dañado a la humanidad. Casi que uno se podría preguntar, ¿para qué razonamos? No debimos haber razonado, debimos habernos quedado como animales. Lo entiende tan claro el hombre del Renacimiento en esa época que dice, no, no somos animales que razonamos, sino que el hombre es un animal que imagina. Y ahí la rompe. Porque en ese baile de imaginar entra la poesía, la música, el teatro, el arte, lo que llamamos el amor, el concepto de libertad, los ideales de belleza, nacen en ese hombre que imagina, no tanto en el racional. Para el hombre del Renacimiento, casi que los sentimientos están por encima de la razón misma. Para cerrar, Pascal era un matemático puro de los grandes. Hay teoremas del señor Pascal. Y Pascal dijo algo muy brutal. Hay razones del corazón que la misma razón no entiende. Y lo dice un matemático. Esa frase es sumamente renacentista. Hay razones del corazón que la misma razón no entiende. Muchachos, muchas gracias por la atención prestada y ojalá el video les sirva para el trabajo que tienen que hacer, ¿vale? Chao, se me cuidan.